Al río voy, ¿eh? ¡Chacha! Bienvenuti amici, ahora sí, estamos en el lago di Garda. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y a todas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un día más de la Vuelta a Europa en moto, dirección a Cabo Norte. Y hemos dormido ya en Italia, en una población que se llama Alessandria, en un hostel súper peculiar. Os presento a Marco. Marco, es el gerente. El gerente del hostal. A ver si se ve. Qué malo soy. Así. Y aquí Así no fallamos. Estamos en Alessandria, ¿no? Alessandria. Alessandria. Bueno, vamos saliendo del hostel. Empezar el tercer día de camino. Parece un antiguo monasterio. Y es que lo fue. Había los monjes aquí hasta Napoleón llegó en la ciudad. Y posteriormente, durante la Primera Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial, fue orfanato. Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, uno de los 3 orfanatos de la ciudad. Fue colegio. Después, la Segunda Guerra Mundial fue una escuela. Y hace unos años lo cogió el gobierno italiano. Estado abandonado por 6 años. 6 años, hasta que el gobierno italiano, que es el patrón de todo el edificio, es el gobierno italiano. El gobierno italiano ha hecho trabajos de manutención, de reparo, y a partir del año 2000 hay ahora los pagos. Ahí enfrente he dormido yo. Y justo debajo de lo que era la antigua biblioteca ha dormido la pequeña. Y nada, vamos a preparar las cositas, que nos vamos ya a seguir ruta. Si no pasa nada, hoy cruzamos los Alpes. Muy tranquilito a estas horas de la mañana, súper temprano. Paseíto mañanero con la ciudad de Alessandria. Bueno, ahora sí, encontramos dirección al lago Garda. El plan era visitar el lago Garda y cruzar los Alpes hasta Innsbruck, pero os adelanto que no llegaré. A través del Ponte Cittadella rodaremos hacia nuestra próxima aventura. Construido sobre el río Tanaro, se inauguró en 2016 para reemplazar el anterior puente, dañado por la inundación que asoló la ciudad en 1994. Con una longitud de 185 metros, se diseñó para conectar la ciudad moderna con la Cittadella, una fortaleza del siglo XVIII. En palabras de su diseñador, Richard Meier, estoy sumamente complacido de haber completado este nuevo vínculo moderno entre el pasado y el futuro de la ciudad. Y 2 horitas después salimos de la autovía para visitar el lago di Garda. Pero amici, salimos de Guatemala para meternos en Guatepeo. ¿Por qué? Porque hemos salido de la autovía, hemos pagado 17 eurazos de peaje y estamos aquí en una cola, en una retención de 3 pares de narices. El termómetro ha subido de 19 a 29 grados y tengo que estar aquí circulando a la italiana como un auténtico delincuente si no quiero. Amigo mío, ya sabemos lo que eran. Obras, bienvenuti a las obras, amici. Jolines, hay obras por todas partes. Yo que pensaba que iba a ser alguna otra cosa diferente o grave o maléfica, pero no, son simplemente obras. Bueno, vamos a ver qué nos encontramos en este maravilloso lago di Garda. Porque además, si no pasa nada,
el tiempo nos acompaña y los planes también, cruzaremos los Alpes y se acaba por fin las autovías y empieza la nacional, secundarias, etcétera. Bienvenuti amici, ahora sí, estamos en el lago di Garda. Súper turística esta zona, hay todo tipo de hoteles, alojamientos, sitios preciosos. Voy a ver si puedo meter la moto hasta la cocina, que se dice vulgarmente. Voy a ver si puedo meter la moto en el casco histórico lo más cerca. He cruzado con motos que venían de frente, es posible que pueda aparcar la moto en algún rinconcito. Teóricamente nos encontramos en el centro sur, o sea, en la parte más sur del lago, donde hay, y justo más en el centro, donde hay una pequeña península, en cuyo extremo hay un castillo. Bueno, como veis hay colita, voy a cortar la grabación y ahora sigo un poco más adelante a ver hasta dónde podemos llegar. Thank you very much, you have been very kind. Yeah, have a good day. You're welcome. Ya hemos dejado la moto lista y preparada y aquí la gente peleándose por coger un hueco. Misión cumplida. La odisea de aparcar en la puerta de los sitios. Tengo aquí estos tres chicos italianos. ¿En qué me he visto yo de coger este? Casi me tengo que pelear con un señor con un scooter que ha venido in extremis. Un montón de turistas, como hemos dicho antes, un montón de motos, está genial. Y aquí cada uno con sus recursos. Pero bueno, vamos a ataque, a ver si somos capaces de entrar a visitar. Motos de todas las clases, colores y formas. Y el lago ahí en el fondo, sí señor. ¿Ves? La veteranía es un grado. Yo calentándome la cabeza para aparcar bien, llega aquí el señor y la esclafa en la parada de autobús. Sin problema. Mira, ya me he manchado, sí, muy bien. Bueno, este vídeo ya de la entrada al castillo lo dejaremos para Claudio Off. Al Castillo di Scaligliero di Sirmione, construido entre 1262 y 1387, en el lago más grande de Italia. Vamos a entrar por sus puertas a ver el casco antiguo y seguramente todas las casas antiguas convertidas, como en tantos sitios turísticos, en posiblemente restaurantes y zonas de ocio para turistas, porque como veis esto está a tope de turistas. Y nada más que la prueba, aquí fuera el embarcadero para los yates, para los barcos, el hotel que tenemos ahí y por supuesto algún privilegiado. La verdad es que como viva alguien aquí, vaya coñazo entrar y salir de aquí con el coche todos los días, ¿eh? Voy a por una barra de pan. Espera, que tengo que saltar por encima de los turistas. Por fin, cruzamos sus puertas. Oye, pues tiburones no creo que haya, porque con los patos que hay, y se ve el agua súper limpia, ¿eh? Súper limpia. Construido directamente sobre el agua, sus murallas emergen desde el lago, como si flotaran. Y nada, he podido averiguar que el castillo fue fundado por una familia veneciana llamada Scaligliero. Se ve que era una familia muy poderosa que construyó el castillo para poder defender la península de Sirmione, que es donde está ubicado el castillo, y para salvaguardar los barcos de guerra que transitaban por estas aguas en tiempos de conflicto. Una península que era un punto clave para el comercio. La península de Sirmione y su castillo son un lugar donde siglos antiguos se confunden con el presente. Caminar por sus calles no es solo escuchar el murmullo de los visitantes y los cafés, es también escuchar siglos de historia. Ya dentro del castillo hemos traspasado sus muros, paseamos por los jardines. Vamos a lo que siempre nos encanta,
escaleras sinuosas mientras Claudio graba. Bueno, parece que vamos a sobrevivir a la subida de las escaleras. Ya está bien que muevo un poco las piernas, llevo el culo y acabo de empezar, ¿eh? Pues bien, más jardines. Bueno, creo que ya estamos en el otro lado. En el otro lado, o por lo menos en una parte alta que creo que ya no se puede subir más. Pues sí, aún se puede subir más. En el extremo de la península de Sirmione se alzan las misteriosas Grotte di Catulo, las ruinas de una inmensa villa romana. Se cree que fue construcción y residencia del poeta Cayo Valerio Cátulo, quien escribió sobre este lugar con amor y nostalgia. Desde el siglo I a.C., los romanos ya venían aquí para descansar, considerándolo un lugar sagrado dedicado a los dioses de las aguas y los vientos. Hoy solo quedan ruinas, pero cada piedra cuenta la historia de una época dorada. Fauna salvaje, indómita. En este rinconcito, sin turistas. Los pobres han tenido que venir aquí a descansar. Porque la verdad que esto es un jaleo. Menos más que hemos encontrado este rinconcito para descansar y tomar un tentempié rápido para continuar, que vamos ya por la moto y de camino a Austria. Bueno, mentira, no me voy a ir de Italia sin buscar un rinconcito encantador para tomarme un gelato y un espresso. Esto para dejar las monedas ahora cuando termine. Así que nada, ahora sí, después de este tentempié, para Austria. Perdón, servilleta no. Ahora sí, para Austria. Bueno, nos vamos, se acabó la visita. Son las 6 de la tarde. Creo que tenemos, perdón, son las 3 de la tarde, creo que tenemos unas 6 horas para llegar. O sea que hoy voy a llegar justito. Pues no tengo ni idea de dónde estamos. Sí que hace un ratito que salimos del lago di Garda y nada más. He cogido un poquito de autovía y nada, y enseguida me ha desviado otra vez. Y no sé exactamente por dónde estoy pasando. La verdad es que no tengo ni idea, estoy haciendo caso de lo que me dice Google. Y nada más coger la carreterita llena de viñedos, con este paisaje, con estas vistas. El caso es que ahí se ven muchas curvas y mirad qué vista, pero que ahí enfrente una montaña muy grande. ¡Qué maravilla! Creo que voy a disfrutar un montón este trocito de carretera. Y no soy el único. Motos, scooters, viñedos, montañacas. ¡Sí, señor! ¡Curvaca! Y yo cargada hasta arriba con la máquina. A ver si soy capaz de aprender a llevar la máquina. O sea, en estas curvas o aprendo, ¿no? ¿O qué? Está claro que voy a... Si iba a cuadrar las ruedas de tramos de autovía, está claro que no. No quiero apagar la cámara. ¿Cómo voy a apagar la cámara, madre del amor hermoso? ¡Sí, señor! ¡Mira esto! ¡Mira esto! Bueno, ya por lo menos tenemos una localización. Veri, Dolce, territorio da gustare. Gemelato con Ondenheim, en Alemania. Bueno, ya por lo menos tenemos una localización, ya sabemos dónde estamos. ¡Wow, wow, wow! ¡Sí, señor! ¡Ja, ja!
Madre mía, cómo ha merecido la pena. Cómo ha merecido la pena estos 2 días atrás que me he pegado de autovía y de camiones para llegar aquí, ¿eh? Sí, señor. Creo que ha sido un gran acierto elegir esta ruta para subir dirección Polonia. Pues vamos a entrar por ese cañón. Amigos, creo que estamos en Trento. Lo buscaremos, Trento. Un radar que pone 40 por hora ahí delante. Y ahí sin embargo pone 60. Y Google ahora ha cambiado. Aquí tenemos a los señores de la policía. Y cuando les digo que los radar aquí están a tope, están a tope. Bueno, y como no podía ser menos, han empezado a caer unas gotitas. Pero bueno, me conforta saber que ya tenemos alojamiento. He encontrado unos delitos estupendos. He encontrado unos delitos de carretera. Super heavy, tío, super heavy. Con un montón de flores, rollo cabañitas y con balcones de madera. Mira qué paisaje, por cierto. Mira qué paisaje, por favor. Y con desayuno incluido, oferta de última hora. Salimos de Bolzano, en Italia, muy cerquita ya de la frontera con Austria. Vamos a la población de Brennero. Y nos encontramos ya muy cerquita de la frontera, lo cual serían España, Francia, Italia y Austria, el cuarto país. Bueno, y el chubasquero que lo llevo puesto, se me he tenido que parar, que me caían unas cositas y digo, ahí al fondo se ve el cielo muy negro. Creo que lo he conectado antes. He mirado en la aplicación de la ayuda, la aplicación está del tiempo, que tiene un mapa fantástico. Me he encontrado con que 80-90% de probabilidad de agua, de lluvia, está cayendo la del Tejo. Bueno, hemos encontrado un sitio porque creo que podríamos transitar muy chulo. A no ser que los carabinieri me vean, que ya los he visto hace un momento. Y nos vamos. Al río voy, ¿eh? Es una especie de vía verde, de vía secundaria, que va paralela al río, paralela a la carretera. Bienvenidos y bienvenidas a la legendaria Brennerbahn, línea férrea construida en el siglo XIX, cuando cruzar los Alpes en tren era una hazaña casi imposible.
Y aquí vamos a hacer una cosa. ¡Chacha! Vamos por ello, amigos. ¿Te atreves a recorrer conmigo el trazado donde aún resuena el eco de las locomotoras? Entre las montañas del Tirol del Sur, junto al río Isarco y la carretera SS12, se esconde la huella de una antigua línea de tren que unía Italia con Austria. En este recorrido alternativo me divertí como un niño con un juguete nuevo. Sin embargo, este disfrute me pasó factura, lo que, unido al retraso que ya llevaba, supuso un serio problema. A rock in a hard place. Do I work hard or live in my pace? You're only young one, yeah, that's all great, but I also wanna think I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? A pesar de necesitar túneles y obras complejas debido a la geología y el estrecho valle por el que discurre, la línea ferroviaria, que aún sigue en activo y sube al paso de Brennero, ha sido clave para conectar el norte de Italia con Austria y Europa Central, tanto para pasajeros como para mercancías. Con la evolución de la infraestructura del transporte, autopistas, túneles base, etc., algunos tramos antiguos como este quedaron obsoletos o demasiado costosos de mantener, lo que permitió su transformación en un espacio funcional, que lo salvaguardó del abandono total. Hoy sus túneles oscuros, estaciones olvidadas y viaductos de piedra se han convertido en una ruta épica, donde cada curva cuenta una historia del pasado. ¿Qué puedo decir? ¡Que voy tarde para el hotel! ¡Pero he conseguido! ¡Hemos hecho una rutita alternativa! ¡Sí, señor! Perfecto, vamos al hotel. ¡Wow! All I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe in the better days.